y nos dijeron 10 veces. ¿Cuántas veces? ¿Qué les dijeron? Subirán contra nosotros de todo lugar donde os volváis. Versículo 13. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y de los sitios descubiertos. Aposté al pueblo, ¿por qué dice? Por familias. Mire esa énfasis. Aposté al pueblo por familia, o lo organicé por familias, y cada una de las familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y mire el versículo 14, este versículo es poderoso. Anótelo, memorícelo, téngalo allí. Mire lo que dice: cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis miedo. Acordaos de quién, del Señor, que es grande y temible. Y escuche, aquí está. Y luchad. ¿Luchad por qué? Por vuestros hermanos. Luchad por vuestros hijos. Luchad por vuestras hijas. Luchad por vuestras mujeres. ¿Y luchad qué? Ahora escuche bien. Mire lo que Dios nos está enseñando aquí en esta noche. La Biblia dice, o este pasaje nos enseña, que usted y yo debemos luchar por nuestra familia. Mire, está hablando de nuestros hermanos, no me lo quite. Está hablando de nuestros hermanos, está hablando de nuestros hijos, está hablando de nuestras hijas, está hablando de nuestras mujeres, está hablando de nuestras casas. La Biblia dice que usted y yo debemos empezar una batalla. No debemos permitir que el enemigo nos destruya la familia. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Usted debe tener esta mentalidad de pelear por su familia, de luchar por sus hijos, para que el diablo no se los arrebate, para que la droga no se los arrebate, para que el enemigo no se los afecte, para que su matrimonio no se destruya. Usted debe pelear, usted debe luchar, usted debe estar en la batalla, usted debe estar en la brecha. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí en este pasaje? La Biblia dice que los judíos regresaron de la cautividad, y ellos, cuando regresaron, descubrieron que la ciudad de Jerusalén estaba casi destruida. Los muros habían sido destruidos. La ciudad estaba en dolor, en tragedia. Y escúcheme bien, cuando ellos llegaron para reconstruir y le pusieron mano a la obra, inmediatamente se levantaron unos enemigos. Entre ellos está uno que se llama Tobías, otro que se llama Sanbalat, otro que se llaman los amonitas. Y entonces se levanta un grupo de enemigos a impedir que ellos reconstruyan su ciudad, reconstruyan los muros que protegían la ciudad. Y entonces el líder Nehemías, mire lo que hace: organiza al pueblo. ¿Por qué? Por familias. Por familias. Coloca la familia Poquiviquí aquí en esta parte. Coloca la familia Pérez en esta otra parte. Coloca la familia Sánchez en esta otra parte. Coloca la familia Liaños en esta parte. Y así sucesivamente, todas las familias que habían regresado las ubica en ciertos lugares y les pone ¿qué? ¿Les da qué? Les da lanzas. ¿Les da qué más? Les da arcos. ¿Les da qué más? Les da espadas. Es decir, el líder le da las herramientas a estas familias y luego les dice: hermanos, no se rindan, no tengan miedo, el Señor está con ustedes. Peleen por sus hijos, peleen por sus matrimonios, peleen por sus hijas. No permitan que sus hijas sean afectadas. Peleen por sus mujeres, le dice a los hombres, y peleen por vuestras casas. Hermanos, usted y yo debemos aprender a orar por nuestra familia. Usted y yo debemos aprender a batallar por nuestra familia. Debe ser la mentalidad, porque nuestra familia está amenazada hoy más que nunca. Hoy más que nunca la familia
está siendo amenazada. Nuestros hijos están siendo amenazados. Los matrimonios están siendo amenazados. Por lo tanto, necesitamos, escúcheme bien, que haya gente que ore por la familia. Por eso este domingo tenemos un programa bien especial por la familia. Nuestra familia debe ser guardada, debe ser protegida. Debe haber allí alguien que pelee por la familia en oración. En esa época Nehemías armó a la gente para defender las familias. Pero aquí nosotros estamos hablando de levantar una guerra espiritual a favor de nuestras familias, de orar por nuestras familias, de que nuestros hijos no se pierdan, nuestros hijos no se casen mal, nuestros hijos, nuestras hijas se casen de una manera adecuada con la persona correcta, nuestros matrimonios vayan para siempre, para toda la vida, y nuestras casas tengan la bendición de Dios. Para eso se necesita pelear. Para eso necesita que alguien esté allí delante de Dios clamando, orando, buscando al Señor, para que la familia tenga paz, la familia tenga prosperidad, la familia tenga bendición de Dios, la familia deje de estar invadida de contiendas, de pleitos, de celos, de iras, de enemistades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me hago entender? Necesitamos pelear por nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes aman poderosamente a su familia? Es una de las cosas que más amamos en la tierra, hermano. Es una de las cosas más grandes que Dios nos ha dado. La familia. Porque en la familia es el lugar, es el hábitat donde usted y yo crecemos saludablemente. Por eso necesitamos cuidar el ambiente de la familia. Necesitamos cuidar la atmósfera de la familia. Echar fuera a los enemigos que amenazan la familia, que amenazan nuestros hijos. Cuide sus hijos, hermano. No les dé tanta libertad. Averigüe con quién andan sus hijos. Todo eso es parte de esta guerra espiritual que necesitamos tener por nuestra familia. Y todos necesitamos cuidarnos. ¿Cuántas veces descubrimos y nos sorprenden cosas que descubrimos en nuestra familia? Porque no hemos estado en esta actitud que Nehemías retó al pueblo. Peleen, levántense. Mire lo que les dice aquí. Dice: luchad por vuestros hermanos, luchad por vuestros hijos, luchad por vuestras hijas, vuestras mujeres. ¿Cuántos de ustedes han empuñado la oración y están luchando por esta maravillosa bendición que se llama la familia? Amén. Bueno, vamos a entrar en esta noche en algunas cuestiones específicas. Ok, yo quiero en primer lugar que usted y yo aprendamos a orar por los esposos. Uno de los primeros miembros de la familia que necesita tanta oración es el esposo, hermano. Le voy a decir por qué. Porque en primer lugar el esposo es la cabeza, hermano. El padre es la cabeza. Cuando el padre está desajustado, toda la familia está desajustada. Cuando el padre tiene tornillos flojos, toda la familia está desajustada. Necesitamos en primer lugar aprender a orar por el esposo, por los esposos, por el padre, por la cabeza del hogar que es el varón. Necesitamos aprender a orar por ellos. Ahora, la Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Vamos a orar por esto. Escúcheme bien. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. En primer lugar, allí dice: y estas palabras, ¿qué dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. Versículo 7. Versículo 7. Y diligentemente las enseñarás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 8. Versículo 8. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Ahora, ¿quién tiene la mayor responsabilidad
de hacer esto en la familia? ¿Quién? El padre. El padre. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña aquí, escúcheme bien, que el padre debe ser un líder espiritual en su casa. Necesitamos orar para que los hombres sean líderes espirituales de su familia. Que el hombre tome la iniciativa de la oración en la casa. Que el hombre tome la iniciativa de estudiar y de transmitir principios a su familia. Eso es lo que está diciendo aquí Dios en este libro de Deuteronomio. Instruye a tu hijo, enséñale la palabra, instrúyenlo en las escrituras. Sabe que una de las cosas que carecen las familias hoy es liderazgo espiritual. Cuando, escúcheme bien, cuando una mujer, cuando unos niños ven que no encuentran que el papá, que el esposo es un líder apropiado, cuando el hombre no guarda su lugar como líder, ¿sabe qué pasa allí? La familia está desajustada. La familia tiene problemas. El hombre tiene que entender su liderazgo espiritual y transmitir principios, transmitir valores, transmitir la palabra de Dios. Y esta es una de las cosas por la cual necesitamos orar en la familia, por el liderazgo espiritual de los varones. Los varones han perdido este liderazgo y hoy son muy pocos los hombres que tienen esta visión de un líder que transmite a su esposa, a sus hijos, esta bendición de poder enseñar la palabra de Dios. Y es por eso que muchas mujeres han tenido que tomar este liderazgo de una manera injusta, de una manera en muchas ocasiones inconvenientes, pero en una gran mayoría las mujeres han hecho un excelente liderazgo. La mujer ha tomado el papel de líder espiritual en la casa. Aquí en esta congregación, por ejemplo, hay mujeres que son líderes de sus casas, porque el hombre no aparece, porque el varón no se encuentra, o está pero no ha tomado su responsabilidad de ser un líder espiritual. Aquí Dios le está hablando al varón y le está diciendo: toma tu liderazgo espiritual, enseña la palabra, enseña principios. Entonces necesitamos orar. Ore por el varón de la casa, ore por ese esposo, por ese padre, para que tome ese liderazgo y sea un hombre que transmita principios, que transmita valores, que transmita no solamente con su voz, sino con su ejemplo, los principios que necesita la familia de Dios. ¿Está entendido? Ok. En segundo lugar, hay otra área por la cual necesitamos orar por los esposos, y es para que los esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Es otra cosa por la cual necesitamos orar por la familia, y específicamente por el varón. No solamente para que el varón sea un líder espiritual, necesitamos orar para que los esposos amen a sus esposas incondicionalmente, la amen integralmente. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25, un texto muy conocido. Efesios 5, 25. Y quiero mencionar varias cositas acerca de los hombres, porque el hombre es la cabeza del hogar, de la familia. Dice Efesios 5, maridos, repita esa frase, maridos, o esa palabra, amad, ¿qué dice? A vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se dio a sí mismo por ella. Esta es otra área donde hay tanta falencia en la familia. A veces el esposo no es un hombre entregado como Cristo se entregó por la iglesia. No es un hombre entregado por su esposa. Antes es un hombre frío.
Es un hombre indiferente. Por ejemplo, hay hombres tan indiferentes que nunca se dan cuenta de las necesidades emocionales de su esposa. Nunca se dan cuenta de sus necesidades físicas de su esposa. Nunca se dan cuenta de sus necesidades físicas, como su cabello, su pintura, sus cositas que necesita para arreglar su belleza física. Son insensibles. Y la Biblia está diciendo que necesitamos que los maridos entiendan esto. Muchas veces, hermanos, el descuido de una mujer es el resultado de un hombre insensible a las necesidades espirituales, emocionales y físicas de una mujer. Y necesitamos orar para que el Señor Jesús toque el corazón de los maridos, para que los maridos entiendan que hay que amar a la esposa así como Cristo amó a su iglesia. Esa es otra área en la cual necesitamos orar por los varones, para que haya un amor genuino, un amor que es entregado como lo hizo Cristo, un amor comprometido en buenos tiempos y en malos tiempos. Necesitamos expresar nuestro amor a nuestras esposas. Pero hay otra área también en la cual debemos orar por los varones. Está en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 4. Mira esta otra área. No solamente hay que orar para que los esposos amen a sus esposas y no estén mirando a otras mujeres. Hay que orar para que los esposos tengan liderazgo espiritual en sus casas. Pero mire esta tercera área por la cual necesitamos orar por los esposos. Efesios 6:4, ¿están conmigo? Mire lo que dice: y vosotros padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira, ¿a quién? A vuestros hijos, sino criadlos. ¿Criadlos en qué? En la disciplina e instrucción ¿de qué? Del Señor. Ahora, se necesitan que los padres entiendan esto. Mire lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que todo niño necesita disciplina. Y esa disciplina debe estar en manos del varón. Todo ser humano necesita disciplina. Necesita que alguien le enseñe normas a este niño que está creciendo o a esta niña. Y Dios ha delegado a esto a los padres. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y luego dice: críalos en la disciplina y en la instrucción ¿de quién? Del Señor. Se necesitan padres que aprendan a disciplinar a sus hijos, no a maltratar a sus hijos, no a herir, no a provocarlos a ira, no a destruirlos, sino que los discipline con instrucción del Señor. Esto es muy importante, hermano. Mire 3 áreas por las cuales necesitamos orar por los padres o los varones o los esposos. Que sean líderes en sus casas, líderes espirituales. En segundo lugar, que amen a su familia, hermano. Que amen primero a su esposa y luego que amen a sus hijos. Pero en tercer lugar, necesitamos orar para que los varones en casa, ellos tengan el liderazgo de la disciplina y de la instrucción de ese niño. No es el colegio quien tiene que instruirte a tus hijos. No es la iglesia. No es la universidad y menos la policía. El que tiene que instruir un joven, un niño, son los padres, en cabeza de papá. Es él quien debe entender esto, de poner la disciplina y de poner la instrucción. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestros hijos necesitan disciplina y necesitan instrucción? ¿Sabe por qué nuestros hijos necesitan disciplina? Porque ellos tienen naturaleza pecaminosa.
Y todos nosotros tenemos naturaleza. Si usted nunca disciplina a un hijo y lo deja que esa naturaleza pecaminosa se desarrolle sin disciplina, usted va a tener un bastardo más adelante. Y usted va a tener un hijo problema. Usted va a tener un hijo difícil. Usted va a tener un hijo que va a ser problema, no solamente para usted, sino va a ser problema. Todos nosotros necesitamos disciplina. ¿Cuántos de ustedes aman la disciplina que sus padres le dieron a usted? Yo agradezco a Dios por la disciplina que mis padres me dieron. Ahora, esto, hermano, esta es la lección más grande que usted y yo podemos dejar a nuestros hijos. Esto, la instrucción y la disciplina en el Señor. Eso es lo más valioso que usted y yo podemos dejar a nuestros hijos. Entonces allí tenemos tres áreas por la cual debemos orar por el varón de la casa, por aquel que es la cabeza, para que tenga liderazgo espiritual. En segundo lugar, para que ese varón ame su esposa y ame sus hijos, ame su familia. Debe haber un amor profundo de ese varón sobre esa familia. Y en tercer lugar, el hombre debe tener la visión y en su mano debe tener esto de la disciplina y de la instrucción. A muchas madres les ha tocado eso, pero el hombre como cabeza debe tener en sus manos esto de disciplinar y de instruir a sus hijos, sobre todo, como dice aquí, en la instrucción del Señor. ¿Está entendido? Entonces necesitamos orar por los esposos, pero también necesitamos orar por la esposa. Quiero mencionar una área específica por la cual debemos orar por las mujeres en una familia. Ok. Vamos a mirar en el libro de segunda carta de Timoteo, capítulo 1 al 5. Esta es una área por la cual necesitamos orar por las mujeres, o por usted que es esposa. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 5, Alvarito. Orando por las mujeres, que es parte de la familia. Dice así: porque tengo presente, ¿qué dice? Lea conmigo. Porque tengo presente que la fe sincera que hay en ti, la cual ¿qué? Habitó primeramente ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre ¿qué? Eunice, y estoy seguro que en ti ¿qué? Ok, escúcheme bien. Aquí hay dos mujeres, una madre y una abuela. ¿Cómo se llamaba la mamá? ¿Y la abuela? Ahora, estas dos mujeres influenciaron un joven, influenciaron un hijo y un nieto. ¿Quién fue? Timoteo. No menciona a su padre por algún momento haciendo este oficio. Pero estas dos mujeres, mire, estas dos mujeres transmitieron algo en la vida de este joven. ¿Qué fue lo que transmitieron? Allí lo dice. ¿Qué transmitieron en la vida de Timoteo? Una fe sincera. ¿Una fe qué? ¿Sabe quién hizo de Timoteo un hombre de fe? Estas dos mujeres. Su madre y su abuela. Necesitamos orar para que las abuelas de hoy dejen de ser alcahuetas, hermano. Muchas abuelas hoy no transmiten una fe sincera en sus nietos. Yo he visto nietos que se le cuelgan de la nariz a las abuelas y ellas los dejan. En estos tiempos, ¿cuántos de ustedes son el producto de la mala crianza de su abuela? ¿Cuántos de ustedes tienen mañas que su abuela no les corrigió? Su abuela lo cuidaba a usted. Mire, por eso mi esposa y yo nunca, allá está mi esposa que no me deja mentir,
Están en otras reuniones ya. Escúcheme, mire, Dios nos dio un solo hijo, pero ni siquiera con la abuela nunca dejamos, porque la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos no se la dio Dios a nuestra abuela, sino a nosotros. Pero aquí hay una abuela sabia. Yo quisiera que muchas abuelas aprendieran de esta abuela. Hoy la gran mayoría de las abuelas son alcahuetas. Y la Biblia dice que estas dos mujeres, qué ejemplo tan maravilloso de estas dos abuelas, de estas dos mujeres, madre y abuela. Dice que ellos transmitieron, repita conmigo, me gusta eso. ¿Qué transmitieron en Timoteo? Una fe sincera, una fe sincera. ¿Sabe qué significa una fe sincera? Una fe pura, una fe que no es mezclada. Es una fe limpia, una fe clara, porque ellas les dieron ejemplo. Y necesitamos orar para que las madres entiendan esto. Ustedes, madres, pasan mucho tiempo con nosotros, sus hijos. El esposo a veces está por fuera tanto tiempo. O a veces los padres están por fuera mucho tiempo y la abuela pasa mucho tiempo con el muchacho. Por eso este ejemplo tan maravilloso aquí, hermano. Este debe ser el ejemplo de una abuela que cría hijos, que cría nietos. No le corresponde criar, pero por alguna circunstancia está criando nietos. Esto debería ser el ejemplo. Esta abuela debe transmitir una fe sincera. Y esta madre también debe transmitir. Y por eso Timoteo, si usted lee la historia de Timoteo, Timoteo fue un hombre maravilloso por la influencia limpia, genuina, sincera, como dice aquí, de estas dos mujeres, Loida y Eunice. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por su abuela? No todos, yo sé, porque nuestras abuelas, ellas ya han perdido en muchas ocasiones, han perdido la capacidad de criar hijos, porque ya cumplieron su misión. Y yo conozco nietos que abusan de sus abuelos o de sus abuelas. Pero gracias a Dios por estas dos mujeres que están registradas ahí en la palabra, que ellas transmitieron una fe sincera en este hombre de Dios que más adelante se convirtió en pastor, en un ministro de Dios. Oremos por esto en la vida de las mamás y de las abuelas. Que el Señor les ayude a ser sabias en esto, para que no afecten la familia. ¿Cuántos de ustedes que son padres y han dejado a sus hijos con los abuelos, cuando ustedes llegan, encuentran que esos niños están insoportables? Porque los abuelos lo dejan hacer lo que sea, hermano. Ahora hay excepciones. Hay excepciones. Y finalmente, ¿qué hay hoy para comer? Caldito. Bueno. Finalmente, ¿me alargo un poquito? Ok. Finalmente, mire, escúcheme bien. Voy a aquí extenderme un poquito. Debemos orar también por los hijos. No solamente debemos orar por las esposas, no solamente debemos orar por los esposos, también necesitamos orar por nuestros hijos. Y voy a mencionarle algunas áreas por las cuales debemos orar por nuestros hijos. ¿Está entendido? ¿Aló? Ok. Primera carta de Samuel, la primera área por la cual debemos orar por nuestros hijos. Usted que tiene hijos ya, oremos por nuestros hijos en él. Primera carta de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer allí varios versículos. Con eso le damos tiempito a la cocina ya. Primera carta de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Lean conmigo esto, mire. El joven Samuel, ¿qué dice? Servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor, ¿qué pasaba con ella en esos días? Escaseaba en aquellos días.
las visiones no eran frecuentes. ¿Sabe qué significa eso? Significa que la parte religiosa en aquellos días estaba nula. Estaba nula. Habían sacerdotes, pero estaban perdidos. Habían pastores, pero estaban desenfocados. Es decir, mire, la palabra de Dios escaseaba. Nadie hablaba de la palabra de Dios. Las visiones, la dirección de Dios estaba escasa en aquellos días. Pero sigamos leyendo, versículo 2. Y aconteció un día, estando Elí, ¿quién era? Era el sacerdote. Dice, estaba acostado en su aposento. Sus ojos habían comenzado a oscurecerse, y estaba ya muy viejo. Y no podía ver bien. Y en esa época no había oftalmólogos, ¿no? Entonces, versículo 3. No habían oftalmólogos, ¿no? Tocaba era con lupas, sí. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, es decir, la lámpara del tabernáculo, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, Samuel, donde estaba el arca de Dios. Él vivía en el templo. Versículo 4. Sigamos leyendo. Ayúdame, Alvarito Baguet. Que el Señor llamó ¿a quién? Y él respondió, aquí estoy. Versículo 5. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Versículo 6. El Señor volvió a llamar a Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuélvete a acostarte. Versículo 7. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Versículo 8. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo, aún aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Repita esa palabra, muchacho. Era un muchacho. Versículo 9. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Versículo 10. Entonces vino el Señor, ¿y qué? Y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Versículo 11. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que lo oiga. Versículo 12. Vamos hasta el 14. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin. Bueno, dejemos ahí. Escúcheme bien. Mire lo que está pasando aquí. ¿Cuántos de ustedes entendieron el pasaje? Ahora, el sacerdote Elí vivía en el templo. Y un joven había sido entregado al templo como un cumplimiento de una promesa que había hecho una mamá. ¿Cómo se llamaba su mamá? Elcana. ¿Y la mamá? Ana. La mamá había hecho una promesa, y entonces cuando Dios le respondió y le dio este hijo, porque era estéril, entonces ella dijo, si me dieres un hijo, lo consagraré a ti. Y entonces cuando Dios le respondió, lo llevó al templo. Y entonces este joven, ¿dónde vivía? Vivía en el templo. Pero escúcheme bien, este joven tenía un problema. Era un joven que no había aprendido a escuchar ¿qué? La voz de Dios. Era un joven que tenía los oídos tapados a Dios, como muchos jóvenes hoy. Tenía sordera espiritual. Note usted que Dios le llama ¿cuántas veces? 3 veces. Mientras él está durmiendo, lo llama por 3 veces.
Y entonces él se levanta todo confundido y acude ¿a dónde? Donde Elí le dice, aquí estoy, me llamaste. No, yo no te he llamado, deje dormir, muchacho. Y luego la segunda vez escuchó la voz Samuel. Y él corre donde Elí. Le dice, aquí estoy, me estás llamando. No, no te he llamado. La tercera vez. Y luego la tercera vez el sacerdote Elí entendió que era Dios quien estaba llamando al joven, pero el joven no conocía la voz de Dios. Necesitamos orar para que nuestros jóvenes aprendan a discernir la voz de Dios en sus vidas. Esa es una área, hermano. Nuestros jóvenes son necios. Nuestros jóvenes son testarudos. A veces los jóvenes escuche bien, son de corazón duro. No obedecen a papá. No obedecen a mamá. Piensan que sus padres son jurásicos. Ya están pasados de moda. Su consejo no tiene vigencia, no tiene validez. Este joven no había aprendido a escuchar a Dios. No había entendido la voz de Dios. Y aquí él aprende. Hubo alguien que le enseñó a este joven a entender. Y entonces cuando viene la tercera vez, Elí le dice, mira Samuel, si te habla una vez más, entonces tú vas a responder ¿qué? ¿Qué vas a responder? Señor, aquí estoy. Habla que tu siervo escucha. Necesitamos orar. Usted y yo necesitamos orar y enseñar para que nuestros hijos aprendan a escuchar a Dios y no al mundo, sino a Dios, para que Dios guíe sus vidas, para que ellos tomen decisiones correctas en la vida, que nuestros jóvenes aprendan a escuchar la voz de Dios. Por eso necesitamos orar por nuestros jóvenes. Aquí en la iglesia hay jóvenes tan necios, hermano. Yo tengo jóvenes necios aquí. Les hablamos tanto al oído, pero ellos no entienden la voz de Dios. Y necesitamos orar por esto, para que ellos puedan discernir, entender la voz de Dios en sus vidas. Muchas veces, hermanos, usted ve la necedad de sus hijos y usted se revela, usted dice, ¿qué está pasando aquí? Usted se amarga por eso. Necesitamos orar para que Dios destape sus oídos. Unja a sus hijos para que esos oídos se destapen y ellos empiecen a entender la voz de Dios que les llama, que les atrae, que les enamora, que les seduce. Y entonces necesitamos que ellos tengan esta bendición. ¿Cuántos van a orar por sus hijos? Para que Dios les destape esos oídos y puedan escuchar su voz. Otra área en la cual necesitamos orar por nuestros hijos. Efesios 6:1, rápidamente. Efesios 6:1. Mire esta otra área por la cual necesitamos orar por nuestros muchachos. No solamente para que ellos puedan discernir la voz de Dios. Mire esto. Hijos, ¿qué dice? Hijos, obedeced ¿a quién? A vuestros padres en el Señor, porque esto es injusto. Están despiertos. Esta es otra área por la cual ustedes, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que sus hijos les desobedezcan? ¿Ninguno aquí? Todos son angelicales. Hermano, usted le dice, saque el perro, y él saca el gato. Usted le dice, lave los calzones, tienda la cama, recoja los chiros, y él hace lo contrario. Necesitamos orar para que ellos tengan esta sensibilidad de obedecer a papá. La obediencia a papá, hermano. Esto muchas veces tenemos que entrar en tiempos de pelear.
de pelear para que ellos entiendan, no pelear con ellos. A veces nosotros cogemos el garrote, hermano. Cogemos el cucharón. No, aquí hay que orar también. Hay que pedirle, como el versículo base, pelea por tus hermanos, pelea por tus hijos, pelea por tu esposa, pelea por tus hijas. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a obedecer. A obedecer. No solo al Señor como aprendió Samuel, sino aquí como el texto de Efesios, que ellos aprendan a obedecer a papá y a mamá. Esto es una bendición de Dios. Y muchas veces el papá no entiende esto, que hay que pelear esta batalla para que ellos aprendan a obedecer a papá y a mamá. Y por último, ahora sí, averígüeme si ya está eso ya. Lucas 2:52. Aquí hay otra área en la cual necesitamos orar por nuestros jóvenes. Lucas capítulo 2, versículo 52. Ayúdeme, Alvarito, allí. Esta es un texto maravilloso. Tenía que ver con Jesús cuando era joven. ¿Ya? Ok. Mire esta otra área. Y luego hacemos una oración por vamos a orar por el esposo, vamos a orar por la esposa y vamos a orar por los hijos. Amén. Mire esta es otra área en la cual necesitamos orar por nuestros hijos. Dice, y Jesús crecía. ¿Crecía en qué? Crecía en sabiduría. No hay una cosa más linda que un hijo y un joven sabio, hermano. Esto, para que nuestros hijos tengan esto, necesitamos nosotros como padres pelear mucho por nuestros hijos, en oración y en búsqueda. Y Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, es decir, físicamente. ¿Crecía en qué? En gracia para con Dios y ¿quién? Voy a explicarle rápidamente esto. Crecía en sabiduría, ¿qué es eso? ¿Sabe esto de crecer en sabiduría? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que Jesús a los 12 años se encontraba ¿dónde? ¿Aprendiendo qué? Hermano, lo encontramos en discipulado Jesús a los 12 años. Por eso es que yo quiero que los jóvenes, ¿estás estudiando, Davidcito, la palabra? ¿Qué nivel va? Usted está creciendo en sabiduría, hermano. Danielita, ¿qué nivel va, China? Va en el nivel 3, está creciendo en sabiduría. Sebastián, ¿qué nivel va, chino? 3. David, nivel 3. Mire, estos jóvenes están creciendo en sabiduría. Ustedes van a ser jóvenes muy sabios, chinos. Seguro. Van a decidir sabiamente porque están estudiando las Escrituras. Jesús a los 12 años, ¿dónde lo encontramos? En una taberna, ¿cierto? ¿Dónde estaba Jesús a los 12 años? ¿Estaba allá en el internet de la esquina? ¿Estaba allá en el ¿cómo se llama eso? Donde le roban la plata a uno. ¿En el casino? ¿Sabe dónde estaba Jesús a los 12 años? Estaba aprendiendo sabiduría, estaba volviéndose un hombre sabio, estaba con los doctores, los maestros, los que discipulaban en Israel. Él estaba allí escuchándolos, preguntándoles. Qué lindo, hermano. Nuestros jóvenes van a ser sabios porque están aprendiendo la palabra de Dios. Necesitamos orar para que nuestros jóvenes aprendan la palabra. Pero también crecía en estatura físicamente. Jesús era un hombre que crecía. Y mire aquí, había otra cosa en la cual él crecía. ¿Y crecía en qué? En gracia para con Dios y para con quién. Ok, escúcheme bien. Aquí había un hombre que crecía en gracia. ¿Qué significa esto? Crecía, escuche bien, crecía en gracia delante de Dios, que era un hombre
que tenía una intimidad con Dios. Era un hombre que buscaba a Dios. A pesar de su edad, Jesús era un hombre que buscaba a Dios. Pero también era un hombre, escúcheme bien, que estaba aprendiendo, tenía gracia delante de los hombres. Es decir, se relacionaba de una manera correcta con las personas. Tenía gracia delante de la gente. Necesitamos orar por esto, para que nuestros jóvenes crezcan en todas las áreas. Crezcan emocionalmente saludables, crezcan físicamente saludables, crezcan sentimentalmente saludables, que no se enamoren de cualquier mechudo, de cualquier mechuda, hermano, y terminen por allá enamorados antes de tiempo. ¿Qué día iba con Mateo una chinita? No tenía 12 años la china y ya iba así de gorda. 12, esa china no tenía 12 años, la niña. Nuestros jóvenes necesitan estudiar, crecer en eso también. Esta es otra área en la cual necesitamos orar para que nuestros jóvenes crezcan integralmente en la vida. ¿Está entendido? Póngase en pie, vamos a orar y luego tomamos algo antes de ir a casa. Comemos algo antes de ir a casa. Gloria a Jesús. Levante sus manos. Padre, te damos gracias. Dígale gracias por la bendición de la familia. Levante su voz. Gracias por la familia que me has dado. Dígale. Gracias por la familia donde nací. No importa, Señor, la condición de mi familia. Levanto mi corazón agradecido por la familia que me diste en la tierra. Gracias por ese padre, por esa madre. Señor, te pido que levantes hombres sabios, hombres líderes. Levanta varones que abracen un liderazgo saludable, donde enseñen la palabra, transmitan principios y valores. Levanta hombres saludables, hombres sabios, entendidos, que tengan liderazgo, que tengan un amor profundo por su familia, Señor. Bendice a los varones. Levanta varones saludables que entiendan estas verdades. Levanta mujeres, Señor, que transmitan una fe genuina a sus hijos. Levanta abuelas sabias que transmitan una fe genuina, Señor. Bendice a nuestros jóvenes. Que nuestros jóvenes sean levantados, Señor, en el temor de Dios, en la sabiduría de Dios. Levanta a nuestros jóvenes, guárdalos. Gracias por este grupo maravilloso de jóvenes de nuestra iglesia, que tú estás levantando, que tú estás formando. Los estás marcando para buenas obras. Ellos son jóvenes de bien. Serán adultos de bien, hombres de bien, esposos de bien, mujeres de bien. Porque la sabiduría de Dios está entrando en sus vidas, en sus corazones. Gracias por la familia. Gracias por este domingo que celebraremos, honraremos. Señor, te daremos gloria y mostraremos cuánto has bendecido la familia de la iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras familias. Levante su voz. Dígale, Señor, bendice a mis hijos. Bendice a mis hijos. Hazme el padre que tiene la sabiduría para hablar cuando debe hablar, para disciplinar cuando debe disciplinar. Hazme ese padre que instruye permanentemente con la voz y con el ejemplo. Gracias por tu presencia en esta noche. Bendice a todos mis hermanos al regresar a casa y bendice los alimentos que vamos a disfrutar en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Familias, que Dios les bendiga. Coman alguito y ayudan a la... Gloria a Jesús.